Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen en este domingo desde sus hogares, también a los que nos acompañan presencialmente a la comunidad cristiana de crecimiento integral. Realmente es una alegría poder tener esta celebración y poder juntos adorar el nombre de nuestro Señor, o bien presencialmente o también desde sus casas. Una palabra importante tiene Dios para nosotros. A quienes nos acompañan desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, hospitales, diferentes países, pues les damos siempre una cordial bienvenida. La semana pasada tuvimos algunas dificultades de carácter técnico, pero las estamos solucionando. Esto con el propósito de poder llegar hasta cualquier lugar y que la palabra del Señor se escuche de la manera adecuada. En el día de hoy, pues vamos a seguir con este ciclo que hemos llamado ¿Dónde está tu hermano? Y seguramente en la enseñanza de esta mañana voy a tratar de unir lo que dijimos la semana pasada que ustedes no pudieron escuchar para que podamos tener una visión general de lo que el Señor nos quiere decir. Prepárese, dispóngase en su hogar, disponga su tiempito, desconecte cosas, apague lo que le puede distraer, tome la Biblia, tome un cuaderno de apuntes y estemos atentos a lo que la palabra del Señor en esta mañana nos va a decir, en este día nos lo va a decir. Por el momento les invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos hable, que podamos practicar su palabra. Padre Celestial, en este día disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a la acción de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, que queremos escuchar tu voz y ayúdanos
a ponerla en práctica. Amén y amén. Bueno, hemos dicho en la semana pasada que ustedes, los que están en la virtualidad, les fue difícil escuchar, que el relato no tiene mucha complicación, el relato es muy sencillo. Adán y Eva han sido expulsados del paraíso y al ser expulsados del Edén, entonces ya estando afuera, Eva empieza a desarrollar lo que su nombre indica, madre de todos los vivientes, y ha dado a luz a Caín. Dijimos que Caín es un hijo anhelado, porque la expresión cuando se da a luz a Caín es: este hijo ha nacido a la manera de Dios. Así que, paradójicamente para nosotros que el nombre Caín no es muy agradable, pues en un comienzo no fue así, porque era un niño que ha nacido por voluntad de Dios o a la manera de Dios. Luego nació el otro que se llama Abel, y el nombre de Abel no es tan agradable porque significa soplo, significa vacío, no consistente, significa aliento. Lo cierto es que cuando nace Abel, nace también para la humanidad algo muy importante, y es la hermandad. Sin el otro, sin el nacimiento de Abel, no podría haber una hermandad. Sin el nacimiento de Abel tendríamos un hijo único. Y es con este nacimiento que nace esa expresión, esa relación tan importante entre nosotros como es la hermandad, que debe ser una relación recíproca. Yo estoy pendiente de mi hermano está pendiente de mí. Caín, pareciese ser por el pasaje, ha sido dado a la manera de Dios, es el mayor, y casi siempre pues le damos la responsabilidad al mayor de estar pendiente del menor. El hilo conductor del pasaje precisamente es ese, hermano, y el centro de él, la posición central de todo este texto está en la pregunta que Dios le hace a Caín cuando éste desafortunadamente decidió matar a su hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Ahora, es importantísimo entender que cuando nace el otro, cuando Caín deja de ser hijo único, cuando aparece Abel y aparece la hermandad, también la hermandad trae algo muy interesante, y ese algo muy interesante es la diversidad. Al nacer el otro, nace la diversidad y se acaba la uniformidad. Ojo, la hermandad debe generar unidad en la diversidad. Dejamos de ser uno solo, dejamos de ser únicos y aparece la diversidad. El otro es diferente a mí. La otra persona es distinta. Usted se puede dar cuenta que hijos del mismo papá y de la misma mamá son extremadamente diferentes, con personalidades distintas. A veces en las familias aparece uno que es extremadamente callado, calmado. El otro, siendo el hermano del mismo papá y de la misma mamá, pues es un poco más alocado, más extrovertido. El uno es serio, el otro es totalmente chistoso. Bueno, en fin, eso no significa que al nacer el otro tiene que ser uniformidad, como que todos estamos vestidos de la misma manera, peinados de la misma manera, tenemos que pensar exactamente lo mismo, caminamos exactamente lo mismo. No, al nacer el otro, nace como resultado una unidad, debería ser así, en la diversidad. Y aquí es donde encontramos varias diferencias cuando nace el otro, diferencias muy importantes. Por lo menos el biblista Luis Alonso Chequel encuentra 3 diferencias cuando analiza este pasaje. La primera de ellas es una diferencia de carácter cultural. Caín contiene o empieza a desarrollar la profesión que su padre Adán tenía. Es decir, Caín le llama la atención el ser agricultor. Se dedica a la agricultura, se dedica a cosechar la tierra y a recoger de la tierra el fruto de esta tierra. Eso se dedica a Caín. Entonces, como que hay una prolongación de la profesión del papá, Caín.
Mientras Abel tiene otra profesión totalmente diferente. La profesión de Abel es ser pastor. Aparece esta profesión de ser pastor y entonces hay una diferencia. Hay diferencias culturales allí. Mientras el uno cultiva la tierra, el otro es pastor. Y según la antigüedad, pues había una rivalidad permanente, por lo menos en los antiguos tiempos, entre los agricultores y los pastores. Había una gran rivalidad. Pero en estos orígenes es interesante ver que nuestro hermano, el otro ser humano, tiene otra forma de ser y de estar aquí en la tierra. Hay otra forma de estar. ¿Sí? A algunos les gusta determinada música. No significa que una música esté bien y la otra esté mal. Significa que le gusta otro tipo de música. Algunos tienen preferencias de comidas. Si nosotros podemos dialogar con personas de cerca de las costas del mar, pues su comida es un poco diferente a los que están en el interior y no tienen mar. O personas de un departamento en Colombia, por ejemplo Boyacá, tienen una forma distinta de comer o gastronomía a la de las personas que están en Pasto o en Leticia o en diferentes espacios. Son diferentes culturas, diferentes bailes, diferentes formas de estar, diferentes vestidos. Cuando nace el otro, nace la diferencia. Y eso no significa que este esté mal y que este esté bien, simplemente es que son diferentes y que las culturas nos hacen distintos. Eso es un punto importante a entender. Una segunda diferencia que marca este pasaje es la diferencia a nivel cúltico. Lógicamente, se deriva de la cultura. El culto a Dios. Cada uno ofrece un culto distinto, una manera distinta de adorar a Dios, una manera particular. Caín trae ofrendas, lógicamente, producto de su trabajo, producto de su cosecha, y las ofrendas que Caín trae, pues es de la agricultura. Pero Abel trae ofrendas producto de su cultura también, y la cultura de Abel le invita a traer animales para ser sacrificados delante del Señor. El uno ofrece dependiendo de lo que tiene, plantas, y el otro también ofrece dependiendo de lo que ha cultivado, de lo que ha trabajado, animales. ¿Cuál de los dos está bien en adorar a Dios de una o de otra manera? Pues ha habido muchísima especulación en este pasaje y se dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín, que porque no venía con sangre, y eso no lo dice el texto. Esas son especulaciones posteriores porque el texto no dice eso. Y si Caín cosecha el fruto de la tierra, pues no podríamos esperar que tenga una ofrenda cruenta, una ofrenda de sangre. No es por ahí el tema. Simplemente cada uno trae dependiendo de dónde viene. ¿Cuántas veces creemos que nosotros y nuestra manera de adorar a Dios es la manera única y válida? ¿Y cuán equivocados estamos cuando no respetamos la diferencia del otro? Cuando no respetamos que el otro, desde su manera de ser, su manera de estar aquí en la tierra, pues trae su mejor adoración al Dios Todopoderoso. No podemos pensar que lo que nosotros creemos y que nuestra forma de ser o de hacer las cosas es la única válida. Eso es algo muy complicado. No podemos llegar a pensar que si la gente no aplaude, o no levanta las manos, o no cierra los ojos, o no danza de determinada manera, es que no está adorando a Dios. ¿Cuán equivocados estamos de querer hacer uniforme la gente y no respetarnos en la diversidad que la palabra del Señor pues también nos la muestra? Aquí llevamos dos diferencias cuando nace el otro. Una diferencia cultural y una diferencia de culto, cómo se le da y cómo se le rinde adoración al Dios Todopoderoso. Una tercera diferencia muy interesante en el pasaje y muy controvertida, que seguramente veremos en otro momento, es
la aceptación de la ofrenda, la aceptación que Dios tuvo frente a lo que trajo Caín y frente a lo que trajo Abel. El texto más cercano, y lo acabamos de leer en la versión Dios habla hoy, es que dice: Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. El problema no es que no la haya aceptado. Ahí nosotros caemos en un error del que no podemos seguir cayendo. Es que no es rechazo. No es que Dios haya rechazado de tajo la ofrenda que trajo Caín. Es preferencia. Prefirió más la ofrenda de Abel, prefirió más la ofrenda del menor sobre la ofrenda del mayor. Y ahí deberemos entender un poco esto. Hay una preferencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento sí que vemos mucho la preferencia a veces de Dios como un misterio del menor sobre el mayor. Por ejemplo, en este pasaje encontramos que Dios prefiere la ofrenda de Abel sobre la ofrenda de Caín. Luego también a lo largo de la vida y de la historia bíblica encontramos que Dios prefirió a Jacob por encima de Esaú. Jacob mismo en su relación con sus esposas prefirió a Raquel por encima de Lía. Y así encontramos en el antiguo tiempo muchas cosas en las que había una preferencia. Ojo, no significa rechazo. Esto me hace recordar un poco en algunos temas de Gustavo Gutiérrez que hablaban sobre la teología de la liberación, y el discurso de ellos era la opción preferencial de Dios por el pobre. Decían: Dios ama a todo mundo, pero prefiere al que tiene más necesidad. Eso es como el discurso que hay de fondo dentro de esta teología que ha tenido tantos benefactores y contradictores en Latinoamérica. La preferencia de Dios por este o por aquel. Lo que en este sentido nos quiere decir el texto, pues no es que Dios haya rechazado de tajo la ofrenda de Caín, sino que todo lo contrario, pues le aceptó, pero prefirió la ofrenda de Abel. Un historiador muy reconocido, Flavio Josefo, dijo lo siguiente: a Dios agradó más este sacrificio. Caín se irritó porque Dios prefirió a Abel. Dios prefirió a Abel. Bueno, pues por lo menos en este día podemos hablar de esas tres diferencias. Cuando nace el otro, nacen diferencias culturales, nacen diferencias cúlticas, cómo se adora a Dios, y hasta nacen diferencias a nivel de preferencia. Y eso lo vemos en nuestras relaciones diarias. Hay personas pues que no les vas a caer bien por más que lo intentes y que van a preferir a otros. Eso no significa que permitamos que en el corazón las diferencias con nuestro hermano marquen la pauta y terminen dañándonos y haciéndonos violentos contra el otro. Ahí está todo el problema del pasaje. El problema del pasaje es que Caín no logró entender que había nacido otro con diferencias culturales, diferencias cúlticas y diferencias de preferencias. Caín no logró entender eso, amargó su vida, se amargó y terminó cometiendo un asesinato, un fratricidio, cosa terrible. Nosotros también en este tiempo debemos comprender que cuando nace el otro, nacen las diferencias. Diferencias que no están bien y no están mal, simplemente son diferencias. Yo no tengo que atacar a mi hermano porque no piensa como yo pienso. No tengo que destruir al otro porque piensa o rinde de una manera diferente su vida a Dios. Nosotros en los países sí que hemos tenido una historia dramática. Por ejemplo, a nivel cúltico, protestantes y católicos tuvieron tiempos demasiado difíciles. Algunos sacerdotes invitaban a la gente a irse y a atacar a los que eran protestantes, a los que eran cristianos evangélicos, como si Dios aprobase que eso tenía que pasar así y no aprobar más bien
que el otro adora diferente. O algunos a nivel cultural quisieron imponer su cultura y maltratar otras culturas creyendo que estaba bien, porque a su juicio la forma de ser en la vida es como ellos pensaban y no como el otro piensa. O también a nivel de preferencia. ¿Cuántos dolores tenemos en esta historia del ser humano por estas fallas terribles de no preocuparnos más bien por estar unidos en medio de las diferencias? Por respetar al otro y que el otro me respete, por entender que Dios no me puso como juez en esta tierra y entender más bien que yo debo ser bendición a mi hermano, que Caín, pues en la función de hermano debía era protegerlo, no sacarlo a pasear para matarlo. Y por eso es que el texto dice, la sangre de Abel clama desde la tierra justicia. No podemos seguir así, por eso nos hemos matado. Por eso no podemos permitir que el otro piense distinto si no lo agradimos. Y tristezas tenemos en nuestros corazones y en nuestra historia gracias a que no hemos respetado la diferencia del otro. Que en esta mañana pensemos un poco cómo nos comportamos con el otro. ¿Queremos que todos nos parezcamos? ¿Que todos pensemos igual? ¿Que todos tengamos los mismos gustos, las mismas creencias, la misma aceptación de la vida? Y si no es así, entonces yo me lanzo en ristre a hacerle daño a mi hermano. O más bien, aprendemos a tener unidad en la diferencia. Usted tiene hijos que son diferentes, que son distintos, tienen maneras distintas de ser y de estar aquí en la tierra. Y eso no significa que el uno es bueno y el otro es malo. Significa que son diferentes y que en esa diferencia hemos sido llamados a ser uno, no uniformes, unidad en la diversidad. Eres diferente con tu esposo, con tu esposa, eres diferente con tu hermano, tu hermana. No tiene por qué llevarnos a matarnos. Tristemente, en este país hemos visto cuántos muertos por no tolerar la diferencia del otro. Acaban de pasar las elecciones en Colombia y cuántas heridas hay. ¿Cuántas personas quedan heridas por determinado candidato porque simplemente no aceptamos una forma de pensar diferente y creemos que la mejor manera de estar y de reaccionar es a través del ataque, a través de la violencia? La violencia solo genera más violencia. Nosotros debemos entender que no estamos solos en esta tierra y que si Dios nos puso en esta tierra con el otro, con nuestro hermano, es para respetar nuestras diferencias y para apoyarnos en unidad. El Señor Jesús es el mejor ejemplo de hermandad. Él se dio por nosotros, entendiendo que éramos diferentes. Nomás basta mirar su grupo de discípulos, cómo eran de diferentes. Mientras habían unos calmados, estaba Pedro que cortaba orejas o que se lanzaba sin ningún temor al mar. Habían otros más tranquilos, pero a todos los amó por igual, porque Dios, a través de Jesucristo, nos estaba mostrando la verdadera manera de ser hermano. ¿Dónde está tu hermano? Ese que es diferente, ese que a nuestro juicio no podemos aceptar. Más bien que esta mañana el Señor nos ayude para que en medio de la diferencia podamos ser uno en Cristo Jesús. Vamos a orar. Quiero invitarles a cerrar sus ojos. A los que están en casa también pensar un poco. Si a veces nos hemos pasado con nuestro hermano, porque queremos que piense como yo, queremos que haga como yo, queremos que se comporte como yo quiero que se comporte. Y cuando no lo hace de esa manera, lo agredimos, lo maltratamos, lo humillamos, lo ridiculizamos. Padre Celestial, gracias por este ejemplo que nos dejas en la historia de Caín y Abel. Cuando nace el otro, nace la hermandad y nace la diferencia. Permítenos entender que no necesitamos agredirnos, ni odiarnos, ni matarnos porque somos diferentes.
Permítenos comprender que yo no tengo la verdad absoluta y que mi hermano tiene el error absoluto. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Señor, a entender tu palabra de la manera adecuada. Yo te ruego por cada persona que está escuchando este mensaje. Ayúdalo, dale la sabiduría de mirar al otro con el valor que debe mirarlo, con la altura y el respeto que se debe hacer. Guíanos conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.